placer llegar hasta sus hogares. Aquí comienza A Puerta Abierta. Hoy conoceremos la Ley 938 de Pesca y Acuicultura Sustentable. La Paz vivió un momento memorable en la inauguración de la línea del teleférico Naranja. Nos vamos a trasladar también hasta el municipio de Misque, en Cochabamba, acompañando al vicepresidente Álvaro García Linera en la entrega de una unidad educativa. Para cerrar, conversaremos con el argentino Mario Riorda, experto en los temas de comunicación política en la era digital. Bienvenidos. Tener una ley que promueva y regule el desarrollo sustentable de la pesca y la acuicultura es de vital importancia para la seguridad y la soberanía alimentaria de nuestro país. Ley de Pesca y Acuicultura Sustentables. Esta es una ley importantísima que ha sido largamente esperada y anhelada por los actores productivos que se dedican a la pesca y a la acuicultura. La ley tiene por objeto regular, fomentar, incentivar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional. Se declara a la pesca y a la acuicultura de interés social y estratégico por la importancia que tiene para la seguridad y soberanía alimentaria. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene la competencia de formular, aprobar y gestionar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos. Gestionar recursos financieros y técnicos para el desarrollo de los múltiples actores de la pesca y acuicultura, en coordinación con los ministerios competentes. Es una ley tan amplia que está orientada más bien al aprovechamiento sostenido, a promocionar, a fortalecer la actividad piscícola, acuícola y pesquera que se viene desarrollando en las tres cuencas de nuestro país. Hace más de 20 años que están interesados, han estado tratando de ver cómo se puede materializar un instrumento jurídico que pueda visibilizarlo a este sector tan importante, porque mire usted, son más de 100.000 familias en todo Bolivia que tienen de manera directa o indirecta relación con la actividad de la pesca. Inicialmente con el apoyo técnico del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el apoyo de la FAO, se ha hecho un primer ejercicio de una ley. Esta ley ha sido luego consensuada con los diferentes actores sociales en las tres cuencas y producto de este consenso entre la administración pública, los actores locales y el órgano legislativo es que se ha logrado consolidar la ley y que ha sido promulgada el 3 de mayo. La IPD Bakú, como instancia operativa, es la autoridad competente en el sector de la pesca y acuicultura, con las atribuciones de proponer y ejecutar políticas, estrategias, programas y proyectos de fomento e incentivo y de fortalecimiento de la pesca y acuicultura, emitir directrices para la emisión de autorizaciones, licencias y registros, promover la capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología. Hay 4 entes a nivel central que tienen una directa participación en la implementación de la ley. En principio está el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras como sector competente en lo que se respecta a la planificación, al diseño de proyectos de promoción para la pesca y la acuicultura. Está el Ministerio de Medio Ambiente,
también en el ámbito de sus competencias que tienen que ver con la preservación de medios acuáticos, con la preservación de nuestras especies. Está el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que en el marco de sus competencias ellos tienen que trabajar con el tema de la transformación, la industrialización y la comercialización de los productos que se generan a través de la actividad de pesca y acuicultura. Y finalmente también participa el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el sentido de que nosotros como país, corazón de Sudamérica, tenemos cuencas hidrográficas que compartimos con el Perú, con Brasil, con Paraguay y con Argentina. Las responsabilidades y atribuciones son compartidas con gobiernos autónomos departamentales y municipales, así como autonomías indígena, originaria, campesinas. La extracción solo podrá efectuarse utilizando artes de pesca, técnicas y embarcaciones permitidas en el marco del desarrollo sustentable. Quienes comercialicen e industrialicen los productos pesqueros y acuícolas deberán sujetarse a las normas de comercialización, inocuidad, calidad e inspección dictadas por las autoridades competentes. Se prohíbe la pesca en época de veda por factores que pongan en peligro una u otras especies. Hay sistemas de apoyo crediticio, ¿no?, para que ellos tengan mejores condiciones. Bueno, es lo que se está promoviendo, ¿no?, que tengan mejores condiciones en su trabajo, sus aparejos de pesca, sus instrumentos, instalar cadenas de frío que le permitan a los pescadores tener en mejores condiciones el producto que ellos están sacando del río. Obviamente es un gran desafío. En las 3 cuencas que tenemos en nuestro país hay diferentes tipos de especies que ya se están trabajando de forma productiva. En la cuenca altiplánica estamos trabajando bastante con el tema de la truchicultura, fundamentalmente en el lago Titicaca y algunos cuerpos de agua de altura. La IPD PACU apoyará técnicamente a las organizaciones de pescadores y acuicultores en la adquisición de insumos y equipos como embarcaciones, motores, repuestos, accesorios, artes de pesca, equipos electrónicos de navegación para la extracción de recursos hidrobiológicos, equipos y enseres de refrigeración, ovas, embrionadas y larvas de especies hidrobiológicas autorizadas por la IPD PACU y equipos para el desarrollo de la acuicultura, equipos de laboratorio y demás accesorios necesarios para el desarrollo de la investigación pesquera, insumos para la producción de alimento balanceado cuando se demuestre que su destino es la acuicultura, alimentos balanceados para las especies acuícolas. En esencia, creemos importante más que todo el conocimiento de la normativa por parte de quienes trabajan en el rubro, es decir, los actores locales en las comunidades, los piscicultores, los comercializadores de carne de pescado o los comercializadores de insumos acuícolas y pesqueros. Son los primeros que deberían tener conocimiento para la aplicación estricta de lo establecido en nuestra ley y en el reglamento que está trabajando. Al retornar viajaremos en el teleférico Naranja en la ciudad de La Paz, luego nos trasladaremos hasta Misque en Cochabamba. Siga con nosotros. La Paz, Bolivia, con más de 800.000 habitantes.
en el que subo me hace sentir que vuelo. Alegre viajo a 1000 rumbos con mamá, papá y mis abuelos. Era una idea alocada, una idea sinceramente alocada. ¿Por qué? Porque los teleféricos son aéreos, no son subterráneos. Los metros son los subterráneos. Y en ese contexto buscamos si era realmente factible la posibilidad de poder construir una estación subterránea. Y cuando fue factible construirla, esa estación, ahí fue que empezamos nosotros con el proceso de su diseño. ¿Saben? Proyectos extraordinarios requieren de gente extraordinaria. Imagínense, hermanas y hermanos, sueños, deseos de hace 20, 30, 40, 50 años, ahora se ejecutan. Sueños de nuestros abuelos, ahora se implementan. Teleféricos nos han ofrecido muchísimas veces y no nos han cumplido. Y muchas obras que nos han prometido tampoco nos han cumplido. Por eso que seguramente nuestros vecinos no confiaban en que podíamos hacer realidad este proyecto. Puede haber esta clase de obras, no solamente por el proceso de cambio, no solamente por la nacionalización, sino por la unidad del pueblo boliviano y especialmente el pueblo paceño. En la historia de nuestra querida Bolivia, la paz siempre ha liderado las grandes transformaciones de La Paz y de Bolivia. Mi patria es grande y hermosa, porque así la hace su gente. Todos juntos trabajamos, desde un niño al presidente. Gracias. Misque, Cochabamba, con más de 40.000 habitantes, se encuentra a 152 kilómetros de la ciudad capital, aproximadamente a 3 horas y media de viaje. De verdad nos tenemos que sentir orgullosos. Por primera vez en esta zona que tanto hablaban de la unidad educativa Puente Pampa, hasta hoy no ha tenido una infraestructura suficiente, no había dónde pasar las clases. Hace 20 años, sus abuelos, sus papás pasaban clases en un cuarto de adobe con techo de paja. Hace 20 años. Hoy van a estudiar en este lugar, que no tiene nada que envidiar a la ciudad. De la misma forma, nos va a entregar computadoras que estamos viendo aquí, 451 computadoras para 451 estudiantes. Cada computadora, hermanos, vale 3.132 bolivianos. Si vale 3.132 bolivianos, hermanos, el alcalde por esta computadora pone, hermanos, 1.566 bolivianos pone, hermanos, de esta computadora. ¿Por qué estamos aportando como municipio? Porque no podemos dejar a nuestros estudiantes de nivel secundario, principalmente quinto secundario, de todas las unidades educativas, sin este sistema. Tienen su computadora a la mano para aprender los programas, para escribir, para redactar, para hacer cálculos, tienen ahí adentro. Tienen 2.000 libros. Quiero verlos leer. La compu es para aprender los programas y para leer. Si tienen internet, pueden ver videos y pueden conseguir 1 millón de libros de cualquier parte del mundo. En nuestra época había que tener fotocopia. Y si no tenías fotocopia, estabas perdido.
Ahora ustedes tienen lo que les da la gana. De sobra tienen libros en el Internet. El Internet para jugar, para ver videos, para enamorar, pero para leer fundamentalmente. Gracias a Álvaro García Linera, tanto como el presidente, tenemos esos colegios para poder estudiar las personas del campo, los que viven en lugares alejados. Quedamos muy agradecidos y seguramente más que todo la comunidad, los estudiantes, los docentes van a estar muy felices de poder estrenar esta unidad educativa. Al regresar tendremos una cita con el director de la Maestría en Comunicación y Política de la Universidad Argentina Austral, Mario Riorda, para entender mejor la importancia de la comunicación digital. Mario Riorda, académico, docente, politólogo e investigador argentino, licenciado en Ciencia Política, magíster en Política y Gestión Pública y doctorado en Comunicación Social, asesor y consultor comunicacional político, orientando estrategias electorales, de comunicación gubernamental y comunicación de crisis para gobiernos y partidos políticos en Argentina y en otros países. Mario, me gustaría que empecemos hablando acerca de la nueva forma de comunicar que existe a nivel mundial. A través de las redes sociales hemos conocido una nueva forma de comunicación. ¿Cómo la podemos definir? Yo diría que las redes sociales, más que constituirse técnicamente en una nueva forma, han hecho salir de la zona de confort, ¿no? De una zona en donde el estímulo-respuesta era relativamente predecible, y me parece que las redes sociales le han incorporado complejidad, han descentrado la agenda. Ya hay una agenda dominante, sino hay múltiples agendas que van circulando, que coexisten, que se combinan, que son contradictorias. Han empoderado parcialmente al pueblo, no siempre, pero particularmente ante situaciones de crisis o ante situaciones reactivas. Hay un empoderamiento y las redes son un canal muy fácil, ¿no? Sin costo para el ciudadano, para poder ejercer una acción directa, para decir, expresarse, reclamar, apoyar, ¿sí? Pero en general las redes potencian preferentemente en la actividad política, que es la que me interesa centrarme, una potencialidad mucho más violenta, insultante, que muchas veces hace que el contenido que circula sea mucho más negativo que positivo. ¿Cuál es el papel que deberían jugar o que juegan las redes sociales en cuanto a los gobiernos? Las redes sociales podemos mirarla de múltiples perspectivas. Si la miramos desde el gobierno, es una potencialidad de acercarse al ciudadano y de escuchar con mucho más facilidad, de hacer la vida un poquito más fácil, para que las redes no sean un transmisor propagandístico, publicitario de todo lo bueno que soy yo gobierno, sino básicamente una posibilidad para que vos te acerques a mí sin necesidad de desplazarse físicamente, y no te pueda brindar un servicio y a su vez dialogar, generar interacción. Esto por un lado. Pero también posibilita desde el ciudadano una acción interesante, que es no tan solo exigir servicios, pedirlos, usarlos cuando te los ofrecen, porque también muchas veces se ofrecen posibilidades, potencialidades que no se usan o no se efectivizan, sino también creo que posibilitan control, ¿no? Y esa idea de los gobiernos, entre comillas, controlados, sometidos a una dimensión plebiscitaria cotidiana, me gusta, y me parece que las redes tienen capacidad de incidir. Pero me parece que hay un empoderamiento importante donde las redes ponen no en jaque a la política, sino que en esta política cada vez sin filtros, más expuesta, me parece que las redes obligan, ¿sí?, a mayor cantidad de cosas. ¿Qué cosas preferentemente? A ser más transparente, porque toda la vida existió la corrupción, solo que ahora se ve en términos de obscenidad expandida por el auge de las redes sociales, ¿sí?, a limitar los abusos de poder. En general creo que exponen a la política a autocontrolarse, ¿sí?, y me parece que ese punto de vista es sumamente interesante. En base a todo esto que nos comentabas acerca de las redes sociales, ¿cómo se está manejando en América Latina? Entendemos que obviamente las culturas, las percepciones, el lugar incluso geográfico en el que se encuentran los países puede ir variando también en las redes sociales, y teniendo en cuenta que en algunos países están limitadas ciertas herramientas. Bueno, en general América Latina tiene ciertas
conductas típicas o prácticas típicas, pero tiene ciertas diferencias que en primer término, ya cada vez menos, pero existen, tiene que ver con la existencia de una brecha digital. Es decir, no todo el mundo accede a las redes en igualdad de condiciones. Hoy la brecha no ha desaparecido, pero se ha reducido, y en todo caso la brecha tiene que ver con la calidad del acceso. El ancho de banda, mi dispositivo electrónico sobre el cual accedo, preferentemente un smartphone, ¿sí?, o una computadora portátil. La otra diferencia tiene que ver, en primer término, con el uso político que se le ha dado a las redes sociales. En primer término, no nos olvidemos que las redes sociales en América Latina, desde, yo diría, unos 10 años hacia atrás, fue un instrumento sumamente interesante que muchos de los gobernantes, mucho más de la izquierda, ¿sí?, o de las izquierdas nacionales populares o los gobiernos progresistas, tuvieron para saltear a cierta prensa y comunicarse de modo directo. La comunicación directa es una de las características distintivas de la política en general, independientemente de las ideologías, pero tempranamente en América Latina muchos gobernantes tuvieron un proceso de comunicación muy directo, ¿sí?, que no dependía de intermediación periodística preferentemente. Y luego en la política me parece que los niveles de un uso más sofisticado lo tienen aquellos gobiernos que han desarrollado bases de datos digitales más potentes en donde empiezan a comunicarse en una relación uno a uno, ¿sí? No es que hago publicidad por las redes, también puede existir, sino básicamente empiezan a ver a las redes como un medio para prestarte un servicio. Entonces se comunican con vos porque tenés cierta afinidad, porque tenés cierta problemática, porque vivís en tal región, porque consumís cierto servicio público, etcétera, etcétera. Entonces hay un uso mucho más sofisticado, hay un uso mucho más estratégico, y cuando digo estratégico es asociados a beneficios de supuestas políticas públicas hechas para comunicarse a vos y no al resto se le comunicará otra cosa y al otro resto otra cosa. Entonces varía, ¿sí? Pero diría, no hay situaciones modelo, hay prácticas aisladas y me parece que los gobiernos, mientras más autónomamente piensan en función de su problemática, se hace más legítimo y genuino los avances, aunque sean más discretos comparativamente. ¿Las redes sociales pueden derrocar gobiernos o hacer que ciertos partidos políticos pierdan elecciones? Bueno, creo que en tu pregunta hay mucho de respuesta, ¿no? Muchos utilizan las redes sociales creyendo que de las redes se ganan campañas o se mejora o se gobierna mejor, y en realidad yo creo que ayudan y contribuyen, pero las redes sociales no excluyen al viejo sistema de medios, ¿sí? Creo que en todo caso a las redes sociales hay que pensarla como la piensan los adolescentes, no como un medio más, sino como una plataforma de acción, en donde todo rebota en las redes. No es que todo está en las redes, sí, pero todo rebota o impacta en ellas, por lo tanto hay que prestarle una debida atención. Sin embargo, inicialmente las redes aparecieron en escena porque significaban la posibilidad, en determinados contextos de articulación, especialmente de protestas, ¿sí?, lo que se denomina la primavera árabe, la articulación de las protestas en Brasil, los movimientos estudiantiles en Chile, Yo Soy 132 en México, los Ocupas en Nueva York. Digo, son manifestaciones, Podemos en España, ¿sí?, los indignados, mejor dicho, que luego se aglutinan, no todos, pero mayormente en Podemos. Son manifestaciones en donde, sin tener una posibilidad de representación política formal, un partido, algo que los identifique, las redes empezaron a unificar a un sector que tenía una característica: o estaban relativamente invisibilizados, o eran menos frente a un poder dominante, ¿sí? Y además con un elemento emotivo que los alentaba. ¿Cuál era? Indignación, ¿sí? Había causas y había indignación. Entonces, las redes son un expansor de causas cuando son causas que de alguna manera, no digo justificable, cualquier causa podría ser justificable, sino que tiene una condición natural frente a invisibilizados de que sea atractiva, ¿no?, para ser apoyada. Mario, si bien las redes, como tú señalabas, pueden expandir, reproducir información por algunas causas que son necesarias, que el pueblo aclama, que pide o necesita, también las redes sociales pueden constituirse en un lugar de reproducción de noticias falsas, de mentiras, que una vez son replicadas se convierten en verdad. Ese es el caso específico de Venezuela, que hace algunos años han tenido una guerra en las redes sociales muy fuerte, donde se sacaban información que no era del todo cierta. Entonces, ¿cómo poder discernir o diferenciar una noticia que es real a una que no lo es? Bueno, en verdad que la red social es no digo que es un organismo, pero si hiciera una analogía, es una especie de organismo muy joven, pero que ya tiene una enfermedad lamentable, tiene un cáncer, ¿sí? Habrá que ver si es curable o no, y ese cáncer es la mentira circulando, ¿sí? Y esa mentira
circulando, promovida no siempre, pero mayormente por industrias generadoras de mentiras. Bots, es decir, cuentas computerizadas, trolls, es decir, personas que manejan cuentas falsas, blogs falsos que se expanden, ¿sí? Servidores internacionales que alojan contenido para que no sea identificable y por lo tanto penalmente sujeto a un hecho penal. Entonces, eso es un verdadero problema, que lamentablemente hay muy poca regulación y que también tengo mucho miedo de creer que hay una regulación tan fácil de llevar adelante para frenar eso. Me parece que este cáncer es curable en tanto y en cuanto haya mecanismos de autorregulación y autocontrol que empiezan a aparecer, que todavía son discretos comparativamente a otros. Facebook llevó adelante, de hecho yo fui invitado, más allá de que hoy no formo parte, de una cuestión de agenda, de tiempo, invitó a una serie de expertos internacionales a que analicemos la falsedad de ciertas noticias que se publican para que Facebook pueda de alguna manera regular el contenido existente. Entonces, de estas prácticas empiezan a aparecer cada día más y que de alguna u otro modo pueden llegar a generar un proceso no de censura, sino de autocensura frente a hechos que son de todo punto de vista condenables. El entender las posibilidades de manipulación que pueden tener las redes sociales nos da la posibilidad de manejar o leer con mayor criterio el contenido que se difunde a través de ellas. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales y que cada semana tenemos una nueva cita en A Puerta Abierta.